Hola, ¿cómo estamos, queridos amigos, amantes a la cultura? El día de hoy es jueves 6 de febrero del año 2025 y como siempre compartiendo nuestros temas educativos y temas culturales que los hacemos todas las semanas. Como por ejemplo para el día de hoy tenemos un tema que ha impactado mucho a la humanidad por aquellos inicios del siglo XVI y que ha sido producto nada menos de los viajes de circunnavegación que fue realizado por el portugués don Fernando de Magallanes. Este es el tema que queremos ver el día de hoy porque hay todo un concepto general de este trabajo de navegación que se inicia con un propósito, con una finalidad, porque Magallanes tiene un proyecto y que ese proyecto que tiene él lo vamos a conocer ahora en este video y que gracias a través de los trabajos de investigaciones que hemos podido realizar y hemos podido encontrar realmente que ha valido la pena dedicar parte de nuestro tiempo para que de esa manera pudiéramos esta tarde interactuar con ustedes a través de este tema y a través de este video. Por lo tanto, entonces quedan invitados cada uno de ustedes a que continúen viendo este tema que vamos a compartir con ustedes. Por favor, no se vayan entonces. Así es, jóvenes, amigos, amantes a la cultura. En verdad quiero pedirles a cada uno de ustedes que vale la pena que ustedes inviertan un poquito de su tiempo, porque el saber, el aprender, el tener un conocimiento referente a nuestro pasado, de los hombres que nos han dejado sus huellas de trabajo, de estudios, de navegaciones, como en este caso que vamos a ver, un trabajo de investigaciones, un trabajo de viajes, de circunnavegación, nunca visto en la historia humana, sobre todo por la periferia que llevó a cabo nada menos que don Fernando de Magallanes. Para comenzar, ¿y quién fue pues don Fernando de Magallanes? Un portugués, un militar, un marino que conocía bastante lo que eran las llamadas cartografías para poder llevar a cabo los viajes de navegaciones. Pero hay que entender que las cartografías en ese entonces no estaban tan preparadas, tan culminadas como hoy en día lo tenemos. Gracias porque ahora sí ya conocemos casi en su perfección estas cartografías que permite comunicar vía marítima, vía aérea por todo el mundo. Pero cuando estamos ubicándonos en ese contexto histórico de los inicios del siglo XVI, imagínense, para poder navegar y dar la vuelta al mundo no ha sido fácil. ¿Cuál era el proyecto que tenía Magallanes? Que no le quiso presentar el proyecto al rey de Portugal, Juan III, a pesar que Magallanes era portugués, porque tenía el temor que no le fuera aceptado. Además porque ya Portugal tenía una ruta ya conocido para ellos y que navegaban desde Portugal por el sur del África, pasaban las islas de Filipinas y llegaban hasta la parte sur del continente asiático y la parte oriental de lo que es las Indias. Entonces,
Esto lo sabía perfectamente, tenía el conocimiento claro don Fernando de Magallanes, y lo que quería era proponer una nueva ruta para poder llegar nada menos a llegar a Asia, y al sur de Asia, allí donde se encuentran nada menos las islas de las especies de las Molucas. Este proyecto consistía en viajar o navegar al occidente por el Océano Atlántico, que aún no era conocido en su totalidad, y buscar una entrada para conectarse al Océano Pacífico, que aún todavía, peor aún, no era conocido, y de esa manera poder llegar al continente asiático y a las islas de las especies de las Molucas. ¿Por qué era la necesidad de Magallanes llegar a las islas de las especies? Porque cuando hablamos de especias nos estamos refiriendo a estos productos de vegetales conformados por la canela, el clavo de olor, la pimienta y también la nuez, muy valorado, muy cotizado, de un valor elevado, mucho más que el oro, incluso en los mercados del mundo entero, porque daba un sabor agradable, un aroma a las comidas, porque en ese entonces sabrán ustedes que aún todavía no se conocía las refrigeraciones para ahí proteger un poco a la comida. Entonces la pimienta, el clavo de olor, la canela y la nuez daban un sabor apropiado, un sabor agradable, y protegían además a la comida. Esa es la razón por la cual Magallanes planteó su proyecto para viajar por la parte occidental. Este proyecto lo presentó al rey de España, Carlos I. Carlos I, después de haberlo escuchado, firmó la capitulación autorizando el viaje y ofreciendo 5 naves a Magallanes, con la única condición para que no llegara a las islas de las Molucas, donde ya los portugueses vienen explotando y vienen colonizando, a fin de que España y Portugal no tuvieran problema, porque hay que entender que para eso se firmó precisamente el Tratado de Tordesillas. Y este Tratado de Tordesillas, que fue firmado nada menos, como recordarán ustedes, el 7 de junio de 1492 entre el rey de España, Carlos I, y el rey de Portugal, Juan III. Y de esa manera quedó dividido el mundo entero bajo el dominio de estas dos potencias, ya que eran potencias navales también en todo el mundo. Portugal quedaba autorizado para que pudiera colonizar y además comercializar con África, Asia y las Indias orientales, mientras que para España quedaba el continente americano. Y a consecuencia del Tratado de Tordesillas, precisamente en América, surge la colonia de Portugal con Brasil. Muy bien, de esa manera entonces quedó pues repartida el mundo entero. Con esta autorización ahora don Magallanes parte de España el 20 de septiembre de 1519 con 5 naves que fueron nada menos proporcionados por el rey de España, Carlos I. Estas naves fueron la Trinidad, la San Lucas, la Victoria, la San Antonio, la Concepción y el Santiago. Y además compuesto por 200 hombres de distintas nacionalidades, pero la gran mayoría eran españoles, y el capitán general
de esta navegación lo comandaba nada menos el portugués don Fernando de Magallanes. Lógicamente había pequeños celos entre un portugués que ahora está comandando la expedición frente a los españoles. Así continuó entonces el viaje desde Puerto de Sevilla aquel 20 de septiembre de 1519 en 5 naves y con 250 hombres. Después de 3 meses de navegación por el Atlántico, llegaron a las costas de Brasil ya en el Atlántico. Luego continuaron su viaje hacia el sur y llegaron a las costas de la Argentina y precisamente a las islas de San Julián. Pero por el mal tiempo ahí van a permanecer hasta que pasara la época invernal, porque la navegación se hace un poco imposible continuar buscando el lugar que pudieran ingresar hacia el Atlántico. Y es precisamente en la isla de San Julián la desesperación, la falta de alimentos, la falta de líquido agua, la falta de atención médica, porque ya comenzaban a enfermarse los tripulantes, y sobre todo la alimentación. No había lugares apropiados para descansar, y todo eso dio origen a una pequeña sublevación por parte de españoles que estaba dirigido por Juan de Cartagena contra Fernando de Magallanes. Pero Magallanes pudo controlar esta sublevación. Esto ocurrió el 10 de abril de 1520, reitero, después de 3 meses de navegación en todo el Atlántico. Juan Sebastián de Cartagena fue desterrado en la isla de San Julián y después de un tiempo falleció, porque ahí lo dejó Magallanes. Y Magallanes, después de haber pasado el mal tiempo del invierno, continuó su viaje hacia el sur y finalmente pudo encontrar una entrada que conectara entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Esta entrada lo llamó como el Estrecho de Magallanes. Pero antes de ingresar las embarcaciones al Estrecho de Magallanes con dirección al Océano Pacífico, una de las embarcaciones se regresó como ribaldía a España y uno naufragó. Así que solamente cruzaron el Estrecho de Magallanes con dirección al Océano Pacífico 3 naves. Y con las 3 naves, Fernando de Magallanes continuó su viaje ahora por el Océano Pacífico para ir cumpliendo su proyecto que él tenía para llegar al Asia y al sur de Asia, allí precisamente donde se encontraba las islas de las Molucas, con las especies de canela, clavo de olor, pimienta y nueces. Pero mala suerte tuvo Magallanes en su viaje de navegación, porque después de 1 año y medio de estar navegando por el Pacífico, llegó a la isla de San Lorenzo, que pertenece a las Filipinas, y allí tuvo un enfrentamiento con los nativos, en donde fue dado de muerte precisamente por una flecha lanzado por uno de los nativos. Esto ocurrió aquel 27 de abril de 1521. Así culminó la vida de don Magallanes, que había partido desde España aquel 20 de septiembre de 1519 y que está falleciendo un 27 de abril de 1521, donde en la isla de San Lorenzo, en las Filipinas. Por lo tanto,
sus sueños de querer llegar a la isla de las especias de las Molucas quedó truncada por el fallecimiento que le originaron los nativos de la isla de San Lorenzo en las Filipinas. Ahora el nuevo responsable, el nuevo capitán que tendrá la responsabilidad de continuar el viaje iniciado por Magallanes y para cumplir con el proyecto precisamente de Magallanes, fue designado Juan Sebastián Elcano, un español, conocedor también de la navegación, experto en la navegación. Reiteramos, aunque en esas épocas no había unas cartografías totalmente bien diseñadas como hoy en día tenemos, y eso era lo que precisamente incluso dificultaba llevar a cabo la navegación con tranquilidad. Y sobre todo, saben ustedes que los navíos eran a velas, de tal manera que dependían de las corrientes del aire, así como también de las corrientes marítimas, que avanzaban, nuevamente retrocedían, avanzaban, nuevamente retrocedían. Por lo tanto, eso dificultó un poco precisamente para que durara más de 3 años y 14 días para que Juan Sebastián Elcano llegara a España. Pero muy bien, después de la muerte, entonces reiteramos, de Fernando de Magallanes en la isla de Filipinas, Juan Sebastián Elcano será el responsable ahora de conducir y de dirigir la navegación, pero con 3 navíos nada más. Y él fue precisamente el que llegó a las islas de las especies de las Molucas. Y ahí él pudo presenciar efectivamente el rico producto de vegetales conformado por el clavo de olor, la canela, la pimienta y la nuez, muy valiosos en el mercado en ese entonces. Y ese era el proyecto que quería mostrarle Fernando de Magallanes, pero que no cumplió con sus sueños. El que se encargó ahora de conseguir y de apropiarse, digamos, de estas riquezas de vegetales fue Juan Sebastián Elcano. Pero para evitar el problema también, porque tuvo un poco de disgusto con los nativos de las islas de las Molucas, tuvo que hacer naufragar a 2 embarcaciones, de tal manera que desde las Molucas Juan Sebastián Elcano tuvo que regresarse a España con un solo navío y solo con 18 personas de 250 y de 5 navíos que habían partido desde el puerto de Sevilla de España. Y después de 3 años y 14 días, así como también después de navegar más de 70,000 kilómetros, Juan Sebastián Elcano llegó a España aquel 6 de septiembre de 1522. Reitero, después de 3 años y 14 días. Y así le presentó entonces las especies al rey de España, Carlos I, y el rey de España le condecoró a Juan Sebastián Elcano con 500 ducados de por vida y cada año. Además también le donó canela, clavos y pimientas que había traído precisamente como testimonio de haber llegado a las islas de las especies en las Molucas. Pero lamentablemente Juan Sebastián Elcano solo pudo gozar de estos beneficios que le brindó el rey de España, Carlos I, por 4 años, ya que llegó a fallecer.
También es bueno que conozcan ustedes que a través del Tratado de Zaragoza, firmado mucho más tarde, aquel 22 de abril de 1529, después que ya se culminó con los viajes de circunnavegación iniciado por Fernando de Magallanes y culminado por Juan Sebastián Elcano, España y Portugal llegaron a firmar el Tratado de Zaragoza aquel 22 de abril de 1529. Por España, Fernando I y por Portugal, Juan III. ¿Cómo quedó dividido el mundo entero? Bajo la pertenencia de estas 2 potencias. Portugal era dueño y podía comercializar y colonizar África, Asia y la India Oriental, mientras que España se hacía cargo para comercializar y colonizar lo que era el continente americano. ¿Y cuál es, digamos, lo que pudiéramos rescatar como producto de estos viajes de circunnavegación? Que se llegó a conocer de forma definitiva que la Tierra ya no era plana, sino que era esferoides, porque se dio la vuelta al mundo con los viajes de Magallanes y completado con Juan Sebastián Elcano. Además, se pudo preparar, a base de estos viajes, se pudo preparar ahora o mejorar las cartografías para futuras navegaciones. Se pudo también incluso mejorar, digamos, el conocimiento en cuanto se refiere del comercio, de las nuevas rutas que se habría descubierto, pero finalmente España descartó la ruta propuesta por Magallanes, ya que era una ruta muy lejana y además también muy no apta o no recomendable para la navegación por lo lejano que era. De tal manera que el rey de España, Carlos I, se vio finalmente en la obligación de venderlo a Portugal por la suma de 350.000 ducados que eran monedas de ese entonces. De esa forma, España se deshizo de tener, digamos, control en las islas de las Molucas, solamente quedando como dueño absoluto el reino de Portugal. Esto es el tema que hemos querido compartir con ustedes. Por lo menos tienen el título general para que ustedes puedan continuar un poco indagando e investigando referente a este tema sobre los viajes de circunnavegación, que fue iniciado por el portugués don Fernando de Magallanes y culminado por el español don Juan Sebastián Elcano. Muy buenas tardes, amigos amantes a la cultura.